Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema pero muy emocionante, ¿sí? La Biblia habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que existe. Hemos tocado ya algunos puntos bien importantes, pero quiero tocar también otra parte muy bella y vamos a tocar otras más acerca de la luz de la aurora. La luz de la aurora. Yo creo que esto es muy interesante y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Así que por favor tenga su Biblia a su alcance. Padre, gracias por lo que nos estás permitiendo meditar, estudiar, Señor, para nosotros en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Muy bien, ¿a qué se está refiriendo este pasaje de la Biblia? Al nacimiento del cosmos. Escuche, al nacimiento de la creación de Dios. En este punto, ya Dios, nuestro Padre incriado, quien es la plenitud de la divinidad, y que Él no tiene principio ni tiene fin, había extraído de sí mismo la nada del espacio creado. O sea, como que el Señor se contrajo para poder hacer la creación, todo el cosmos, y poner en ese espacio la palabra creadora para que surgiera poderosamente cada cosa en su lugar. Los cielos, la tierra, el mar, la creación. O sea, todo el Señor lo puso con un profundo amor, con una belleza indescriptible. Cada aspecto de la creación lleva una profunda plenitud y que nos refleja algo del reino de Dios. Todo es belleza, todo es esplendor. El hombre ha arruinado esa creación y a causa del pecado. Pero si nosotros comenzamos a contemplar lo que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que introducirnos dentro de todo esto para darle vida a través de nuestra justicia y la verdad de Dios operando en nuestra vida a través del Espíritu de santidad. O sea, el Señor creó el vacío, la nada, puso la bóveda celeste, el abismo estelar, la expansión del cosmos, la vastedad del espacio sideral, y todo eso es lo que se llama ex nihilo, o sea, todo el favor de su creación, todo el esplendor de lo que salió de la profundidad de nuestro Dios, lo hace palpable en su creación. Ya también Pablo en Romanos habla que a través de la creación podemos ver la grandeza de Dios y que Dios existe y que su plenitud es inmensa. Hay algo que es importante aclarar. El espacio sideral, mis hermanos, hecho no es infinito. O sea, tiene un límite. Así que Dios lo crió con ese propósito para crear como esencia, si podemos llamarle la tierra, donde estamos habitando, que el Señor tiene cuidado de ella. Le puso luz, le puso espacio, le puso el viento, todo aquello que su creación necesita para subsistir.
¿Qué dicen los místicos judíos y los ascéticos hebreos que le llaman el sin sum, a esa expansión, a esa contracción que Dios realizó en sí mismo para producir la nada del espacio? O sea, la bóveda celeste, donde nosotros estamos habitando. Ahora, todo estaba listo. Toda la creación estaba ya preparada. La vasta inmensidad de la nada del cosmos estaba lista para almacenar todo lo que Dios de la creación iba a crear dentro de ella. Ese Dios maravilloso. La creación, el ex nihilo, la creación extraída. Muy bien, ¿cómo inicia todo esto? Esto inicia a través de la primera palabra. Aunque ahora estaba allí la bóveda, el vacío, el campo disponible, era necesario empezar la tarea de crear. Y eso solo Dios lo podía hacer. Entonces era imperativo la manifestación de Dios dentro de esa expansión. Tenemos que ver cómo Dios comienza a obrar poderosamente en todo. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Solo Él podía crear. Solo Él existía. Solo Él podía dar la primera orden. La primera palabra. Da la primera palabra y las cosas comienzan a darse. Pero recordemos algo. Él es el Dios increado. El Padre no puede realizar una llegada literal al cosmos porque el cosmos es creación y Él es un Dios increado. Es el Dios que existe por sí mismo. El cosmos o expansión celestial es algo creado. Aquí en la dimensión creada, todo tiene un principio. La dimensión creada es el ex nihilo. Si el Padre, el Dios increado, hiciera una llegada literal al cosmos, se tendría que transformar en criatura, porque todo lo que existe en la dimensión o cosmos creado es creado. Dios resolvió este dilema enviando su palabra a la creación. Escuche lo que dice Juan 1:1. Abra su Biblia. La encrucijada fue resuelta por Dios con el envío del Verbo, la palabra de Dios. Y esto lo debemos de comprender y entender a través de lo que nos habla la Escritura. Porque cuando usted llega a Juan capítulo 1, que nos dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Escuche. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominan. Escuche la descripción que hace aquí la Escritura. El Verbo fue enviado, Cristo Jesús. Él, el Verbo, la palabra de Dios, estaba consciente de la incalculable precio que iba a pagar por tener que cruzar la línea divisoria entre lo increado y lo creado. Esa línea llamada Chelet, para penetrar en la dimensión creada. Tenemos que pensar, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios en que podemos encontrar toda solución, toda gracia. Y nos envía a su primogénito,
al Verbo de Dios, Cristo Jesús. Al hacer eso, el Verbo le iba a costar la pérdida de la gloria de seguir siendo Dios sin principio y sin fin. El ser no creado. Cuando hablamos en hebreo de Achin, que es el término 369, en la concordancia de Strong, lo cual significa no cosa criada. Es nada como una entidad criada. O sea, lo que podemos leer en Génesis 5:24. Desapareció, como dice con Enoc. Enoc dice que dejó de ser. Fue llevado por Dios. O sea, aquí hay algo especial cuando se habla en este pasaje y que nos da a entender muchas cosas, porque dice que no encontraron a Enoc, dejó de hacer en este mundo porque fue tomado, fue llevado. Entonces, pero no había otra forma, otra manera de crear. La única forma era autocrearse dentro del cosmos creado para convertirse en el primogénito de todo lo creado. Colosenses 1:15. Y puedes leer Colosenses 1:15. El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Busca en tu Biblia. Él es la imagen del Dios invisible. Escucha lo que está diciendo, que el Verbo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dejó su estado de Dios, o sea, increado, y entrar en una dimensión creada. Y lleva un gran propósito. Y dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nadie puede decir que sabe o entiende el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para poder crearnos a nosotros y al cosmos. Porque ninguno de nosotros puede evaluar el precio de lo que es la existencia increada. Dice Juan 17:5. Escucha esta palabra. Dice, con la gloria que tenía contigo antes de que el cosmos existiera, antes que la creación existiera. ¿Podemos comprender toda esta revelación? Solo la podemos entender a través del Espíritu. En San Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí vamos a encontrar un misterio bien bello. Y este misterio es que el Verbo iba a morir a la dimensión increada para entrar a la dimensión creada. Escuche. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Hay cosas que están escritas en la Biblia, escucha bien, ¿sí? Desentrañar su verdadero sentido. Muy poca gente es la que lo ha logrado. Y me refiero a expresiones como en San Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Un grano de maíz que tú siembres, lo pongas en la tierra,
derramas agua sobre esa semilla, la cuidas, pronto germina y comienza a crecer. Muere esa raíz a sí mismo, pero a través de esa planta que es generada, comienza a producir fruto. Varias mazorcas de maíz, un grano se multiplicó en gran manera. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Entonces, tenemos que comprender esto. Si tú mueres a ti mismo, vas a producir mucho fruto. Si yo muero a sí mismo para que Cristo Jesús viva en mí, daré mucho fruto. Llegará un día que dejaré de ser, pero el fruto seguirá. Bueno, tradicionalmente siempre se ha asociado esta expresión de Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario, pero ahora sabemos que además de eso, se estaba refiriendo a otros fenómenos, muchísimos más gloriosos. Un misterio mucho más glorioso. Wow, tenemos que entender esto a través de... Yo vuelvo a repetir de nuevo. Si el Espíritu de Dios no está obrando en nosotros, es imposible tener entendimiento y revelación. Tú necesitas esa comunión con el Espíritu, la plenitud del Espíritu. Se da cuando estamos limpios, como un vaso limpio, puro para Él. Y entonces el Espíritu comenzará a hacer producir la grandeza de su amor y de su misericordia. Vendrá la revelación y el entendimiento. Mis hermanos, para que se dé fruto esa semilla, para poder hacer la creación, producir mucho fruto, el verbo, el grano de trigo, tenía que morir a la vida increada, a la existencia increada sin principio ni fin. El hecho de trasladarse al cosmos creado le iba a producir un cambio de existencia. Cuando morimos a sí mismos nosotros y viene esa gloria de Dios, entraremos en un cambio de existencia. Dejamos de ser nosotros para que Dios sea en nosotros. Tenemos que morir para dar fruto. Por eso Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del cosmos. Lee Apocalipsis 13:8. En realidad, eso es lo que declara Filipenses 2:6-8. El cual siendo, dice, de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podemos aplicar esto a nuestra vida? Cuando lo aplicamos a nuestra vida, morir a nosotros mismos es quitar toda obra de iniquidad de nuestra vida y entregarnos completamente al Espíritu de Dios. Dice la palabra 7, en el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Escucha esto. Ubicarse en la dimensión creada significaba para el verbo morir. Podemos tomarlo en sentido opuesto.
Estamos dentro de la dimensión criada. Si morimos a esta dimensión criada, entraremos a la dimensión de vida. Pero tenemos que ubicarnos. Separarse de la vida, sin principio ni fin. Separarse de la divinidad incriada. Lo que desde nuestra dimensión de creación llamamos el Padre incriado. Pero si no moría, no podía dar fruto. Escucha bien. Y el fruto es la creación. Y Dios seguiría así. Solo queda uno nada más. En San Juan 12:24 nos dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. ¿Cuánto fruto estás produciendo? ¿Cuánto fruto estás generando? El Señor nos va a juzgar por todo esto. Mis hermanos, cuando el Señor cruzó la línea divisoria entre lo increado y lo creado, iba a producir fenómenos nuevos en Dios. Iba a haber una expresión de Dios maravillosa. Él comenzaría a manifestar el reino de Dios, el esplendor de esa gracia. La palabra dice, escuche bien, haciéndose obediente. Esto es hablando del verbo en Filipenses 2:8, haciéndose obediente. Esa iba a ser la primera experiencia del Dios siervo, el verbo, hasta la muerte. Tenemos que entrar dentro de la obediencia. La obediencia te va a dar tanta riqueza, tanta gracia. La muerte era también una experiencia hasta entonces desconocida para Jesús, para Dios. Una parte de la divinidad incriada iba a tener que renunciar a la vida criada. Eso es. A la vida incriada. La muerte, escuche, perder la participación del tipo de vida de nuestro Padre incriado, es ahí donde empieza a tener sentido, escucha, a tener sentido expresiones como el Dios vivo, el Dios viviente. Veamos otra expresión, la palabra misma. La palabra es la fuerza del poder. La palabra dada a través del poder del Espíritu comienza a crear. Ahora tú podrías decir, esto únicamente lo puede hacer Dios. Pero Dios te ha dado una palabra en la que cuando tú mandas esa palabra en el poder de Dios, comienza a haber cambios. Comienza a verse el poder manifestado de ese Dios operando en nosotros. Declarar la palabra, creerla. Cuando el verbo de Dios se desplazara desde el Ayin Sof y adentrándose en el ex nihilo, en la dimensión creada, al cruzar la línea llamada Chelet, se iba a producir el rompimiento de una pared divisoria. Iba a ser el mismo fenómeno de un alumbramiento. Escucha, iba a ser como el rompimiento de la matriz del cosmos. Recordemos que el Chelet es como una frontera divisoria entre la dimensión increada y la dimensión creada. Es algo así como una membrana celestial, como una cortina. Escucha el Salmo 104:2. Por eso atravesar la membrana del Chelet iba a ser como el nacimiento de la creación. Es el cruzar el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo.
o del lugar santo al lugar santísimo. O sea, separar ese velo y penetrar como un sacerdote, como el alumbramiento del universo. Atravesar esa línea era como pasar a través de un velo, como cuando el sacerdote, escucha, cuando el sacerdote del tabernáculo atravesaba el cortinaje del lugar santísimo. Recuerde que todo esto son figuras de lo que Dios revela a través de los enigmas del Kadam. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Esto es lo que el Señor pone en nuestras manos. Yo sé, mis hermanos, que a veces entrar dentro de esto nos lleva a tener que pensar, discernir y saber cuál es el sacrificio profundo de nuestro Señor Jesucristo que llegó a la cruz. Ahí a la cruz del Calvario. Y el propósito era que su creación volviera a la creación original. Cielos nuevos y tierra nueva. Que quien habitase esa tierra tendría que estar en la semejanza del Hijo de Dios, en el carácter del Hijo de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es importante que tú vengas a la presencia y la gloria de nuestro Dios. Entender el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiésemos ser parte de esta creación bendita de nuestro Dios. Quiero que oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra, que penetre en nuestro ser y nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se pierda la siguiente parte. Dios nos va a bendecir mucho. Y creo que esto nos puede ayudar a entender muchas cosas a través del Espíritu Santo. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos.